Bienvenidos a nuestro segundo informe, nuestro segundo comentario académico con los aspectos relevantes de este martes 31 de enero en los principales mercados financieros. Primer mes de este año 2023, pues ya es historia en este segmento del mercado. Y unos inversionistas que al final del día han optado por la postura positiva, básicamente porque los datos macroeconómicos, que fueron digamos una amplia gama, la mayoría mixtos, pero hubo un dato importante que son los costos laborales en los Estados Unidos que moderaron el crecimiento y el mercado pues lo relaciona con temas de inflación. Y en vísperas de una Fed que próximamente pues, nos dará resultados de tasas de interés, el mercado decide apostar por precisamente unos costos más relajados o eventualmente por haber ya conocido el pico de inflación previamente. En ese orden, los inversionistas pues, básicamente apuestan por los activos de riesgo y los números son verdes para la parte americana, el Dow Jones 1,09%, el Nasdaq 1,67%, el Standard & Poor's 1,46% y el Russell subiendo 2,30%. Yo me sigo manteniendo en mi gran mayoría y con portafolios a nivel internacional líquido. Sin embargo, hoy asigné un activo, incluso aprovechamos algo de la volatilidad de la jornada y tomamos algo de ventaja, pero digamos que no ocupa una mayor ponderación. Así que sí, hoy sí hice una operación, pero pues realmente sigo más bien viendo el escenario desde la barrera. No ha sido, digamos, tan sencillo, sobre todo en vísperas de resultados macroeconómicos, donde yo prefiero realmente tener un poco más de información. Si vamos a los bonos, un mercado que opera los bonos con compras, toda la curva se relajó más del 1%, la referencia de 10 años se relajó 1,79% a 3,49%, eso envió algunas señales positivas a la deuda emergente de calidad. Para precios del petróleo también tuvimos pues una jornada, pues es un activo que normalmente es volátil, hoy pasamos de negativo a positivo y eventualmente pues un positivo más fuerte en la última parte del día, ganancias por encima de 1,60% para ambos contratos, el Brent en 85,56, el WTI en 79,12, una historia similar para contratos de gas, contratos de gasolina, básicamente por los datos pues, de lo que un mercado asume frente a los costos laborales, pero también porque conocíamos las cifras de producción en Arabia, e incluso esas cifras contrastaban los temas de inventarios preliminares. Y los fondos, pues básicamente decían hacer una nueva apuesta en petróleo. En las volatilidades hay un defecto y es que el mercado está valorando más las volatilidades del WTI, 38 unidades aproximadamente, y siempre hemos visto un trade y en algunos momentos, digamos, ese trade ha dado resultados rápidamente, pero hoy, cuando observamos esos 38 en pantalla, nos dimos cuenta que hay un error de valoración. Solamente necesitamos la información de la Fed para poder asumir si el error es más grande o eventualmente ya con, digamos, el error actual, el mercado podría hacer algún tipo de ponderación. Así que es un activo que, si usted opera a nivel internacional, debe darle una mirada. Normalmente ahí uno encuentra oportunidades de esas que no son tan usuales. ¿Qué oportunidades no son tan usuales? Apuestas pequeñas con pérdidas ya conocidas, es decir, el peor escenario ya está conocido, pero en la parte alta las ganancias son ilimitadas. Normalmente uno llama a ese tipo de operaciones operaciones asimétricas, donde la información se ubica hacia un segmento de la curva. En palabras más sencillas, oportunidades en donde se arriesga muy poco y básicamente se tiene una oportunidad de ganar un alto rendimiento. Así que ahí hay un componente interesante y lo vamos a seguir evaluando, sobre todo una vez se conozca la información por parte de la Fed y eventualmente inventario, reservas, pero ahí hay un error de valoración. Ahora, si vamos al segmento individual o a nuestra pizarra de acciones de hidrocarburos, yo sigo varias compañías de hidrocarburos. Esto lo menciono para el público que a veces me pregunta si son solamente dos. No, yo tengo una pizarra de acciones de hidrocarburos. El informe, por los temas metodológicos, pues se tienen que relacionar dos compañías. Nuestra pizarra general terminó mixta. En el segmento individual tenemos a Canacol subiendo 0.34% a $11.80. En la bolsa canadiense, pivotes 11,75, 11,85 y en Colombia cerrando en 40.270 pesos, ganando 0.30%. Un mercado más bien lento en este activo, digamos que eso lo hemos mencionado, podría parecer cansón con el mismo mensaje, pero pues el mercado corrobora ese mensaje. Los pivotes bastante limitados, 40.270 en la parte baja, 40.600 en la parte alta, pivote de 300 pesos, disminución en pivotes de 34% frente a la jornada previa, el volumen 64.300.000 pesos, digamos que no es mentira. Cuando les digo que el mercado está esperando así como yo, o sea, está pensando de alguna forma igual como yo en temas de esperar información, o simplemente no está viendo el trade. Entonces,
digamos que el mercado por lo menos en esta tónica vamos de manera similar. Volumen de frente a la jornada previa se disminuye cerca del 83% y el volumen en acciones tan solo es de 1.590 títulos, o sea, 1.590 acciones, es decir, nada. Algo bien interesante y es que durante las últimas 3 sesiones la acción de Canacol no está respondiendo a la manipulación canadiense. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mesas de dinero en Colombia que manipulan ese activo a nivel internacional para que eventualmente la conversión dé más, o sea, de más alto, y eventualmente el inversor novato o el inversor que no está pendiente de la conversión salga a comprar. En palabras aún más claras, manipulan el activo con volúmenes marginales. Un operador o un inversor solamente ve las variaciones porcentuales, pero no se da la tarea de observar esa manipulación realmente con qué volumen fue. Entonces la manipulan con muy poco volumen para que eso responda en Colombia. En Colombia el novato compra en la parte alta y el profesional o el que quiere salir pues simplemente le va vendiendo activos y va disminuyendo su participación. Así que en las últimas sesiones Canacol no responde a esa manipulación. Si ustedes hacen la conversión incluso, teniendo en cuenta el par canadiense 1.33, la conversión daría por encima de 41.000 pesos y no está respondiendo a eso. Está respondiendo y se acopla mucho más a la conversión en los Estados Unidos, 8.65. Si ustedes hacen la conversión, el precio más o menos les da el precio de cierre. Así que durante las últimas sesiones, el trade o el driver, como les gusta llamarlo a los participantes del mercado, no está en Canadá, sino está en la cotización americana. Esto es simplemente un comentario porque este es el detrás de cámaras de lo que sucede con este tipo de activos. El detrás de cámaras usted no lo va a encontrar en un informe de comisionista ni lo va a encontrar por parte de su corredor. Pero yo sí se lo enseño, sí se lo explico, para que cuando usted vea una posición en pantalla se pregunte si en realidad eso es una operación, es decir, si hay un volumen detrás de esa operación o solamente manipulación, y que cuando usted compre activos como Canacol, incluso como Bancolombia, como Ecopetrol, como Grupo Aval, tenga en cuenta que usted le juega a 2 variables. Al jugarle a 2 variables, usted incluso en realidad le está jugando a 4, porque le está jugando a la tendencia y al momento, es decir, si sube y que suba en el momento que usted lo requiera. Así que tenga cuidado aquí porque las variables son duales. Entonces, tener claro los temas de conversión y de manipulación, creo yo que le ahorran a las personas por lo menos dolores de cabeza. Ahora, si vamos a la parte americana, que es donde intervenimos hoy y principalmente la acción de Ecopetrol, yo la esperaba un poco más abajo, realmente creo que el descanso perfecto debería ser 10.40 o incluso 10.10. Solamente que hice un pequeño testeo en la jornada, un testeo pues que dio resultados. Y la acción cerró ganando 2,43% a 11,39, pivotes 11,04, 11,41. En Colombia la acción finalizó en 2.669 pesos, finalizando en el máximo del día, subiendo 3,05%, recuperando jornada previa y eventualmente parte de la del viernes pasado. Volatilidad en rangos de casi 100 pesos, se incrementa frente a la jornada previa cerca del 120%, volúmenes de 17.775 millones, caen 3,17% frente a la jornada anterior, y en temas de acciones 6.765.000 acciones aproximadamente, un mercado que se muestra un tanto más moderado. No hubo apocalipsis, que era algo que ya les habíamos mencionado incluso antes de que pasara. Digo esto porque a veces pasan las cosas y entonces uno ve informes que se acomodan a la realidad. Digamos que yo no tengo necesidad de eso. Cuando acierto, cuando me equivoco, aprendo. En el tema de Ecopetrol, incluso antes de que el mercado abriera, nosotros les comentábamos que no esperábamos apocalipsis. Ojalá se diera en Colombia para intervenir en Colombia. Solamente lo hizo bien en la parte americana. Creo que el mercado se ha mostrado un tanto más moderado frente a lo que se conoció ayer, quizás de posturas de miembros de la junta directiva de Ecopetrol que pues piensan del modo correcto, del modo lógico, que simplemente el petróleo es necesario para temas de transición energética. Digamos que ese pronunciamiento es la persona que el público cree puede asumir la presidencia de Ecopetrol. Por lo menos hay algo más de moderación. Ahora también recuerden que por temas metodológicos puede venir dinero a Colombia por temas de rebalanceo. Lo que es Bancolombia preferencial y lo que es Ecopetrol podrían recibir, digamos, parte de ese capital. Yo no opero rebalanceos. Esto lo menciono solamente por temas informativos. Uno también tiene que saber cuál es el error de mercado o con qué está operando su competencia. Eso simplemente son temas informativos. Yo no persigo rebalanceos. Si por cosas del destino lo que yo tengo, el rebalanceo lo valora más, eso es diferente, aprovecho y por supuesto la liquido. O si por cosas del destino yo estoy en una posición analizándola y el rebalanceo me la da más barata, pues la tomo. Es decir,
Voy como vaya rebalanceo, pero no me adelanto ni me pongo a calcular flujos, ni me pongo a hacer un montón de locuras que hoy en día hace el mercado, aún con la evidencia que eso no da resultados. Pero como la mente humana quiere tener el control o creer que tiene el control, por ende conocer flujos, conocer estimaciones, pues digamos tiene eco al otro lado. Por eso hay inversores que siguen operando de esa forma, aunque repito, esa forma no ha dado resultados. Uno no se adelanta al rebalanceo, uno más bien espera que se ejecute el rebalanceo y en la ejecución ve dónde el rebalanceo se excede y analiza si eventualmente toma una ventaja o no. Si vamos al mercado a nivel general, es decir, al índice MSCI Colcap ganó 0.77% a las 1.290 con 11 unidades, un volumen de 97.670 millones, volumen que se incrementa frente a la jornada previa 40,87%, una subida que se da en Colombia más hacia la parte final del mercado. Ayer teníamos manipulación en Bancolombia, hoy casi digamos se dio la misma historia, incluso en los últimos 5 minutos en Ecopetrol alcanzó a haber manipulación, hubo precios indicativos hasta 2.700 pesos, así que el mercado logró acomodarse un poco más a los cierres y eventualmente pues ampliar el verde que se ve en este instante en pantalla. Si vamos a la pizarra de ganadoras y perdedoras, tenemos, bueno, en el mercado global colombiano a Nubank subiendo 5,88% a 21.610. Aquí quien esté operando esto también tiene que tener claro la conversión. Y otros aspectos de los bancos que están muy de moda de este estilo. Digamos que yo soy muy tradicional en la banca porque la banca es tradicional. Y esto no lo digo solamente por Nubank, lo digo por las innumerables entidades de este segmento que a veces se vuelven moda y yo le tengo un poco de miedo a los negocios que se vuelven moda, porque al final de valor muy poco. Y es que entiendo el tránsito, por supuesto, de la banca tradicional a llegar a un público que quizás no es bancarizado. Pero he visto en algunas compañías, y repito, no lo digo por Nubank, lo digo en general, por las modas que se están dando y porque hay un público que ahora se está yendo hacia esa moda y hay que tener mucho cuidado. Hay unos bancos que simplemente le están apostando a ganar participación, pero no están captando dinero, no están recibiendo ningún tipo de ingreso, están prestando dinero prácticamente a todo el público y hoy en día se conocen que sus carteras están castigándose, es decir, ya no le están prestando dinero al público tan fácil. Esas bancas al final tienen que volverse tradicionales porque el negocio de banca no tiene otro sentido. Usted capta dinero a una tasa y lo presta a otra. Ese negocio como tal tiene una estructura más o menos fija. Lo que pasa es que a veces traen estructuras europeas, pero es que allá hay otro tipo de ideología, hay otro tipo de sistema. El punto aquí que es, esos bancos, y me tomo digamos unos minutos para explicarlo porque lo veo muy de moda, esos bancos al final se van a convertir en bancos de banca tradicional, pero que van a mejorar en la experiencia. Eso es diferente, pero finalmente el negocio del banco es sencillo. Capta una tasa, presta otra. Si usted no capta, si usted no recibe ingresos, ¿cómo sobrevive en un mercado de estos? Así que mucho cuidado con esas entidades, con mesura, que realmente pues a veces quieren inventar lo que ya está inventado, así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de bancos. En especial, si usted pues está tomando posiciones muy grandes en este tipo de segmentos, o si usted en el sector real hace parte o socio de unas compañías de este estilo, hay que tener mucho cuidado. Como todos los negocios también hay depuración y yo soy de los que cree que tanto en bancos como en compañías que están dando créditos al minorista, creo que va a haber una recomposición importante del segmento. Volvamos al tema digamos que nos trae al presente. Segundo lugar de ganancias ya es digamos activo colombiano, Grupo Sura sube 4,82%, se ubican 40.900 pesos. Tenemos a Mineros subiendo 4,04% a 2.290 pesos. He tomado ventaja de esas volatilidades de Mineros que fácilmente pueden ser de más de 150 pesos. Eso es dinero. Claro, no son fragmentos grandes, sí, pero entre fragmento pequeño y fragmento pequeño se van haciendo fracciones grandes. Ese es un problema que tiene a veces el inversor colombiano, que si no se gana 10% en un segundo y si no lo hace con 1.000 millones, no opera. Eso es un error, uno tiene que acostumbrarse a lo que la pantalla le da. Y yo les he contado, ganancias pequeñas de forma consolidada también suman ganancias interesantes. Yo no peleo con eso, si es una ganancia grande o pequeña, finalmente es ganancia. Y hay activos que han dado volatilidades con fragmentos pequeños, pero que finalmente suman. Así que quítese esa idea que tiene que ser el trade grande o el trade de muchos millones de dólares para hacer dinero. Usted puede acomodarse al mercado y paulatinamente ir haciendo la tarea. Y Ecopetrol en el cuarto lugar, digamos, Mercado Global 1, 3 colombianas, Ecopetrol 3,05% al alza, 2.669 pesos. La parte negativa Promigas 5,15 a la baja, 4.550 pesos.
ISA cae de 4.32 a 19.040 pesos y preferencial Corfi colombiana cae de 2,19% a 13.400 pesos. Me vuelvo un poco al caso de ISA. En el caso de ISA, pues una depuración que creo es sana, creo que es justa. Creo que hay un público que a veces se casa con las coincidencias de datos, pero cuando dos datos coinciden no necesariamente es un patrón, es una coincidencia. Ojo con eso, a veces el público confunde coincidencias con patrones. Un patrón es algo muy diferente desde el punto de vista estadístico y matemático. Una coincidencia es eso, simplemente un movimiento aleatorio que simplemente en algunos momentos pues simplemente digamos coincide con la idea de un inversor. Creo que en ISA la depuración es totalmente sana y seguramente en próximos días por los cruces de T+1 volverán a retomar el activo, pero lo que ha pasado de ISA desde 21 hasta hoy creo que es necesario para que ese público que entró a buscar ganancias marginales que simplemente se depure un poco en el activo. Y si vamos al dólar finalizó en 4.665 pesos, ganando 10 pesos aproximadamente, o lo que es en porcentaje frente al cierre anterior, 0.21%. Tercera jornada de alzas, una apertura que se da fuerte al, digamos, el rango alto, 4.689 pesos, el rango bajo fue 4.624. Rangos de volatilidad menores frente a la jornada previa fueron 65,90, disminuyen frente a la jornada de ayer 30,49%. Digamos que en dólar yo sigo teniendo bastantes dudas. Les he dicho, claro, las últimas dos sesiones que si el dólar se ubicaba por encima de 4.630 borraba esa intención de 4.440, pero el movimiento que ha tenido el dólar ha sido distorsionado en las últimas dos jornadas. Ayer hubo extensión y hoy hubo ese máximo que fue vendido por el mercado. Y si usted ve las figuras técnicas, en los máximos todavía hay dudas. Para mí es difícil predecir la variable. Es decir, me refiero a que si eventualmente el movimiento de ahora, de este momento, va a ser un intento a 5.100 o si por el contrario es temporal. Yo quiero pensar que es temporal y no porque lo piense de corazón o porque necesite que el dólar baje o porque tenga algún corto, no. Es porque en la secuencia de datos se muestran ruidos en los cierres de ayer y en los cierres de hoy, y eso normalmente crea dudas en un pronóstico. Por lo tanto, pues yo todavía no veo esa fuerza para que, como dice el público en redes sociales o en otros eventos, pues esto vaya nuevamente a 5.000. Digamos que yo me tomo un poco más de tiempo y reconozco que digamos no tengo una predicción tan exacta en este instante. En la parte de test tenemos los 26 ganando 2 básicos a 11,94, los 27 ganando 3 básicos a 11,97 y los 28 pues prácticamente planos a 12,05, o equivale básicamente a ir a ver el índice Coltest que se ubicó en 274,01 unidades, ganando 0.04%, pues básicamente lo que son 26, 28, 24 y 31, pues equivalen al 44,46% de la ponderación de ese índice. Y ese índice pues básicamente nos muestra el comportamiento de los bonos denominados en peso con duración o con vencimiento mayor a un año. Así que creo que el comportamiento de la deuda es razonable, creo que se ha dado pues en línea con lo que uno esperaba de una deuda que en su momento fue golpeada, con un mercado que sigue ajustando parámetros. Banco de la República ajustaba parámetros de inflación, y ahí me detengo también un par de segundos para lo siguiente. La inflación como tal no es el trade, ni aquí en Colombia ni en el mercado internacional, pero no quiere decir que al no ser el trade no va a generar estragos en el mercado. ¿Saben por qué? Porque, repito, los pronósticos son duales, es la dirección y el momento. Sabemos que en su llegado el caso, la inflación va a corregir de forma muy fuerte en el mundo y en Colombia, pues no es la excepción. Pero el mercado le está jugando al momento, y ahí es donde el mercado se equivoca, porque son variables difíciles de estimar en el momento preciso. El Banco de la República ajustó temas de inflación, las elevó, y eso pudo haber castigado a uno que otro bono. Lo que pasa es que en el intradía esas pérdidas fueron depuradas, pero eso es lo que le falla o le pasa a muchas mesas de dinero, que pronostican la dirección con el momento justo. Yo puedo atinar a la dirección, pero no al momento justo. Al momento justo tengo que irlo escalonado, es la manera en la que yo me cubro. Así que eso es lo que sucede con este tipo de variables que todo el mundo quiere anticipar con total precisión. Yo no puedo anticipar eso, pero si voy a intentar hacerlo, pues simplemente lo hago de forma escalonada. Es la manera en la que me cubro, en la que yo pueda, digamos, fallar en ese pico exacto. Y bueno, a nivel internacional, pues creo que ya lo comenté, una operación en Ecopetrol es la única intervención que hemos hecho, del resto simplemente viendo la película desde la barrera. Esto fue lo más importante de la jornada. Les habló para Data y FX Diego Franco.